¿Cuántas cosas, cuántas mentiras seguimos creyendo cada día? ¿Cuántas cosas de la misma historia que nos dicen que fueron de una manera cuando en realidad, pues es otra, ¿no? Si revisáramos las noticias de lo que nos dice los periódicos que pasó a lo que realmente pasó, capaz que distaría mucho de la verdad, ¿no? Ahorita comentaba Facundo una situación que se está viviendo en Ucrania y en Rusia. Y te puedo asegurar que si le preguntas a los rusos tienen una versión, si le preguntas a los ucranianos tienen otra versión. Si nos dice a nosotros, bueno, ¿por qué la guerra? ¿Por qué nos llega a nosotros? Pues a lo mejor queremos creer una versión, la que más nos suene lógica. Queremos ponernos del lado del que decimos, pues a lo mejor sí es cierto lo que tienen que hacer los rusos, o a lo mejor es cierto lo que tienen que hacer los ucranianos, ¿no? Que tienen que liberarse o a lo mejor es parte pues también de lo que quiere Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto afecta? El caso es que en muchos momentos creemos algo y nos dejamos llevar simple y sencillamente por comentarios, redes sociales, por cosas sin tener el financiamiento completo. Sin tener la información completa. Estamos en un mundo donde se nos venden sueños. Les voy a poner aquí no sé si ya lo habrán visto en alguna ocasión.
¿Cómo es el mundo? ¿Nos vende sueños? ¿Damos lo más valioso que tenemos por un sueño? Y no sabemos al final, estamos entregando nuestra vida y al final nos la termina robando. Y no supimos ni a quién se la entregamos. ¿Cuántas veces no has caído o hemos caído con los famosos productos maravilla? 5 minutos de ejercicio y vas a tener el cuerpo perfecto. Con 3 minutos que te pongas los audífonos vas a conocer todo lo que se ha escrito en el mundo. Nos van tratando de engañar, ¿no? O sea, aquí tenemos un testimonio, por ejemplo. Él es Carlos y en apenas 2 semanas ya perdió los lentes. La gran mayoría, ¿qué está haciendo? Te está engañando, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere vender? Te quiere engañar. ¿Y en base a qué? ¿Qué hacen para vendértelo? Te dan un testimonio. Pero, ¿qué es un testimonio? Dale. Sí, se ve parecido. ¿Qué es un testimonio? Es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Un testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Es muy diferente cuando tú estuviste presente a cuando te lo platicaron. Es muy diferente cuando tú puedes dar tu testimonio o simple y sencillamente te dicen, no, es que yo creo que fue así. Hace tiempo tuve oportunidad de platicar con una persona, un judío, y en el momento que supe que era judío, veníamos de viaje, él y yo en un vehículo, y venía platicando con él, y le decía, oye, qué padre que tú eres judío, que desciendas de alguna de las 12 tribus, y decía, no, yo no creo en todo eso. Yo no creo en nada de eso, o sea, y platicando le decía, pero pues, ¿cómo voy a creer esto? Y le daba testimonio y le decía, es que mira, que lo que dice la Biblia, no es cierto. Yo no creo en nada de lo que dice ahí. Al final, cuando le dije, bueno, pues lo único que te puedo decir es que Cristo ha cambiado mi vida. En ese momento me dijo, bueno, contra eso yo ya no puedo hacer nada. O sea, si a ti te la cambió, qué padre, te felicito, pero yo no creo eso. Y nos damos cuenta de cómo aún nosotros decidimos qué creer y qué no. ¿Cuáles son las cosas que creemos? ¿Cuáles mentiras llegamos a creer? ¿Y cuáles verdades llegamos a no querer creer? Que es algo que pasa. Les voy a platicar de una anécdota personal. No sé si a alguno de ustedes le gusta el golf. A mí me gusta mucho el golf. Y hace un tiempo hice una hazaña que nunca me imaginé. Bueno, simplemente no creo que la vuelva a hacer, ¿no? Íbamos jugando estos 3 amigos y un servidor. Como podrán ver, ya pasaron algunos añitos y unos kilos también. Y le pegué a la pelota y salió una distancia de poquito más de 400 yardas. Entonces, cuando terminamos, ese hoyo les dije a los amigos, háganme un favor, fírmenme esa pelota, porque es una hazaña que creo que nunca la voy a volver a hacer. Y para que se den una idea, esto fue en el 2014, para que se den una idea de lo que eso significaba. Estas son las distancias que daban los profesionales del golf en el 2014 a ese mismo bastón. Y el que más alcanzaba a pegar andaba por ahí de las 340 yardas. El promedio que traía el tour era de 270. Entonces, cuando yo les salgo, imagínense que un simple mortal que un día agarra un bastón y quién sabe qué hace mal, que le sale bien, y le pega a una distancia que a la fecha muchos amigos no me la creen. O sea, nadie me la cree. O sea, pero ¿quién puede dar testimonio que lo vio? Ya está. Me traje la pelotita que pegué ese día. Digo, sigue siendo una hazaña porque ha cambiado mucho la tecnología y si te vas a las distancias que traen ahorita los nuevos profesionales,
su promedio es de 280 yardas y el que ha pegado más creo que anda por ahí de las 370 en este año. Hay quienes han pegado más de 400 yardas, pues, pero de los profesionales, de los que juegan con regularidad, que pegan mucha distancia, no han logrado esa hazaña. Entonces, para mí es algo fuera de lo normal, es algo que cuando se lo platico a la gente, no me cree. Y a la fecha tengo amigos que no me creen, que no la creen, a pesar de que hay testigos, tengo mi reliquia, tengo, ¿quién puede decir que fue cierto? Y a pesar de eso, hay quien no cree. Lo mismo pasa con el Evangelio. En el Evangelio hay quien, a pesar de las pruebas, a pesar de que hay quien lo vivió, de que hubo quien estuvo presente, a pesar de que tienen testimonios, deciden no creer. A veces es más fácil creerle una mentira que creer una verdad. Es más fácil creer a algo que nos ha enseñado el mundo porque todo el mundo lo hace y todo el mundo lo cree, porque los medios nos enseñan que es de esa manera, que si realmente pasó y si queremos aferrarnos a la verdad o no. Una verdad es verdad aunque lo diga el más grande de los mentirosos. Si llega un político, el que gusten, y te dice 2 por 2 son 4, aunque tú sabes que es un mentiroso, es verdad. No la va a cambiar. Es la verdad. O sea, la verdad tarde o temprano va a salir a la luz. Pero tristemente, a veces creemos más lo que nos dicen y no verificamos si eso no es verdad. Entonces, un testimonio sirve para decir la verdad. Sabemos que hay testimonios falsos y hay testimonios verdaderos. En los testimonios verdaderos es a lo que Dios nos llama, a que tú y yo demos testimonios verdaderos. La misma Biblia da testimonio de las mentiras de Satanás, de los engaños del diablo. Pero son verdad de que lo que él hizo fue un engaño. Lo tenemos ahí y tenemos manera de corroborarlo, pero tú y yo decidimos o no decidimos creer. ¿Qué es una fábula? La fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Sí, las fábulas van acompañadas de moralejas, suelen ir acompañadas de moralejas, ¿no? Creo que la gran mayoría llegamos a saber de la fábula de la cigarra y la hormiga y de la liebre y el conejo. ¿Perdón? La liebre y la tortuga. Ah, la liebre y la tortuga. Sí, es cierto, la liebre y el conejo, esa fue otra. Conocemos esas fábulas, que qué es lo que buscaban de una manera u otra enseñarnos o darnos un ejemplo de algo. Pero al final de cuentas, la fábula es una invención. Pero te puedo decir que hoy por hoy todavía existen muchas fábulas bíblicas. Ayúdate, que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Y cuántas más fábulas llegamos a creer? ¿Cuántas historias que nosotros pensamos que son bonitas, que pueden ayudarnos a que la gente entienda, llegamos a comentar o llegamos a decir, pero llega un momento donde le llegan a creer más a la fábula que a la verdad de la palabra. En segunda de Pedro, ya entrando en nuestro estudio, vamos a revisar hoy en segunda de Pedro capítulo 1, hasta ahorita hemos visto que empieza con la presentación, empieza con Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, está dando quién es Simón Pedro, ¿verdad? Después de esto nos habla de la importancia de no estancarte, sino que añadas a tu fe virtud, a la virtud al conocimiento dominio propio,
al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal, a la fraternidad amor. Después de esto, el pastor Carlos nos habló la semana pasada de lo importante que es estarnos recordando. ¿Qué nos sirve estar recordando? Las verdades del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Nos iba a decir, cuidado a quién le creen. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a hablar de los falsos maestros. Pero eso ya va a ser otro tema. El día de hoy, para darle valor a todo esto, Pedro nos va a hablar de que somos testimonio. Que Pedro fue testigo de lo que ocurrió. Vamos a ver 2 de Pedro 1, del 16 al 18, empezando por el versículo 16, dice así: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Una pregunta rápida. ¿Dice di o dimos? ¿Y qué diferencia hay entre di y dimos? Una persona o varias, ¿verdad? Pedro está dando su testimonio, pero te dice, no soy el único. Ya les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, entre otros, fue testigo de cómo Jesús sanó, cómo Jesús resucitó, cómo Jesús murió en la cruz y resucitó y pagó por los pecados de todos nosotros. Fue testigo de cómo Jesús transformó las vidas principalmente de ellos 12, pero a su vez de toda la gente que estuvo alrededor, y cómo Jesús prometió que iba a volver a venir. Pero no nada más fue no nada más fue Pedro. Fueron varios los que dan este testimonio. Como lo hemos visto, la carta de Pedro es una carta que Pedro escribe para todas aquellas personas que ya creen en Jesús, que ya lo están siguiendo, pero que empiezan con dudas o empiezan a trastabillar o se les empieza a olvidar. Porque en la gran mayoría de los que hemos creído nos ha tocado ver milagros, nos ha tocado ver cambios en nuestra propia vida, de la cual solamente nosotros podemos dar ese testimonio. A lo mejor puedes ser testigo, puedes dar testimonio del cambio en la vida de otra persona, pero realmente el único cambio verdadero lo puedes dar de ti mismo. No puedes asegurar por nadie más. No puedes asegurar ni siquiera por tu esposa o por tu esposo o por tus hijos o por tus padres. No puedes asegurarlo. Porque acuérdense que los hombres somos buenos para engañar. Nos encanta vender cortinas de humo. Nos encanta aparentar que siempre estamos bien. En nuestra versión siempre tenemos la razón. En nuestra versión, yo no soy malo. En mi versión, no, es que los otros me hicieron daño, los otros, como dijo la niña yo no choqué, me chocaron. Dice, el árbol se me atravesó. Tenemos la tendencia a querer justificarnos, aunque no haya manera de justificarnos. Pero vamos a contar la historia de tal manera que vamos a parecer que nosotros estamos bien. Pero al final, solamente tú sabes y Dios sabe cuál fue la verdad de todo esto. Entonces podemos dar testimonio y podemos ayudar a la gente a creer, pero va a depender de ti si crees o no crees. Todavía puedes decir si crees o no crees que esto fue verdad. Porque puedes decir, ay, sí, ahorita pintaste la... Hay gente que dice, pues estoy de acuerdo con 3 amigos y los amigos dijeron, no, vamos inventando esto y vamos diciendo que sí pasó, porque es algo que nadie te lo va a creer.
Lo mismo pasa con la Biblia. Tú vas a decidir si le quieres creer a Dios o no. Solamente Él te puede transformar, Él te puede convencer. En el Evangelio de Marcos, ves a Jesús declarando, dice, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y más adelante dice que yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. O sea, ya nos dijeron que debemos de conocer, que ya nos dieron a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa venida y ese poder lo conocimos no siguiendo fábulas. Por eso les decía al principio, la fábula son historias que nos cuentan para ayudarnos a entender, pero que a veces nuestra intención es ayudar a la gente a entender, pero a veces en nuestra intención de ayudar es más lo que dañamos por no decir la verdad y las cosas como son. Empezamos a afectar a la gente. ¿A cuántos les vendieron una fábula del Evangelio? Cree en Jesús y todo se te va a resolver. Cree en Jesús y no te va a volver a doler nada. O sea, cree en Jesús y vas a prosperar. Cree en Jesús y ya lo hiciste. Te vendieron a un Jesús aspirina. Te vendieron una fábula bíblica, una mentira del Evangelio. Porque todas esas son mentiras. Tú crees en Jesús y Jesús te va a salvar. Eso es verdad. Tú crees en Jesús y vas a tener la certeza de la vida eterna. Tú crees en Jesús y lo vas a tener ayudándote a salir ante cualquier prueba que se te presente. Pero nunca te dice, no vuelves a tener pruebas, nunca te dice, no vuelves a sufrir, nunca te dice, no te van a pasar cosas malas, nunca te dice, van a llegar y te van a lastimar, y te va a doler, y vas a sufrir, y vas a padecer, y vas a tener situaciones igual que la mayoría. La diferencia es que ahora sabes a quién has creído. La diferencia es que ahora sabes quién te puede sacar adelante, quién te puede fortalecer en el interior para salir adelante. ¿Cuánta gente no llega a creer? Dice, no, es que Dios es tan bueno que no puede condenar a nadie. Sí, pregúntale a los contemporáneos de Noé. O pregúntale a los que vivían en Sodoma y Gomorra. O a la mujer de Lot. Digo, si Dios fuera tan bueno que no va a condenar a nadie, o sea, ¿de veras creen esa fábula? ¿Esa mentira? ¿De veras creen esa historieta? Dice, nosotros le estamos diciendo la verdad, lo que pasó, y te lo dicen de tal manera que si hubiera sido una fábula, una mentira, no hubieran estado dispuestos a morir por ella. Si hubiera sido una mentira, los hubieran agarrado, a ver, o dice la verdad o te matamos aquí. Dice, pues esto es la verdad, nada, te vamos a matar. No te creas, era broma, era, no. Ellos dijeron, no, señor, esa es la verdad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si hemos de morir por esto, pues moramos. Fue gente que caminó de tal manera con Dios, que creyó de tal manera con Dios, que sabía, dijo, al final de cuentas, este cuerpo va a ser destruido. Dice, si me le dan una adelantadita, pues me la dieron ahorita. Pero no dudaron de lo que ellos habían creído. Y es lo que está diciendo Pedro. Fuimos testigos del poder de Jesucristo. Y no son fábulas ingeniosamente inventadas. Dice en Primera de Timoteo, le está recordando ahora Pablo a Timoteo. Dice, cuando fui a Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean pleitos más que la edificación de Dios, que es por la fe.
¿No se han fijado cómo el diablo ha sabido llegar a tal punto a las iglesias cristianas, que las iglesias cristianas se dividen por cosas sin trascendencia? Se dividen por cuestiones de dimes y diretes más que por lo que realmente vale la pena. Y Pedro ya sabía que iban a venir personas que iban a enseñar de diferente manera, lo cual lo vamos a ver más adelante. Pablo lo sabía también y se lo está recordando a Timoteo. Dice, no prestes atención a esos dimes y diretes, no te dejes, no te enganches con las cosas, con los pleitos que traen entre ellos. Si se debe orar sentado, hincado, parado, con los ojos abiertos, los ojos cerrados, si para poder acercarte a Dios tienes que estar bañado, perfumado y vestido, o lo puedes hacer en pijama. Y tristemente hay iglesias que se pelean por eso. Hay iglesias que se pelean por la forma de vestir, hay iglesias que se pelean por las cosas que haces. En vez de preocuparse por tu relación con Dios, por si en verdad crees en lo que Jesucristo hizo por ti, por lo que Él pagó por nosotros, y se empieza a desviar y se empieza a perder el verdadero sentido de la palabra. Pedro lo que nos quiere hacer entender es que somos testigos de Jesucristo. Más adelante en esta misma carta les va a decir, dice, habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no es ocioso, ni su perdición dormida. Dice, porque si Dios no perdonó ni a los propios ángeles, y pudiera seguir leyéndolo, pero lo que quiero recalcar aquí es, tristemente nos vamos a topar con maestros, nos vamos a topar con gente que nos va a enseñar que por avaricia va a buscar explotarte con palabras falsas. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, por eso es muy importante acercarte y irte a las doctrinas básicas de la palabra. Al final, cada persona cuando quiere entender, cuando quiere creer y lo quiere hacer honestamente, va a encontrar la verdad. Va a encontrar exactamente por qué Dios escribió eso. Entonces dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, nos fuimos a los hechos. ¿No se han fijado cómo cuando te platican algo, después que lo platicas, a veces para que suene más interesante, lo exageras un poco? Y luego el otro lo va exagerando todavía mucho más, y el otro lo va exagerando mucho más. Y llega un momento en el que lo que realmente pasó, pues ya no sabes si pasó o no pasó. Dios les había dicho a Adán y Eva, no coman de ese árbol. Y cuando Adán le transmitió esta verdad a Eva, le dijo, es que no lo podemos ni siquiera tocar. No nada más nos dijo que no comiéramos, sino que no lo tocáramos. O sea, por querer hacer una verdad así y recalcarla, lo único que hacemos es decir una mentira. Terminamos diciendo una mentira que no sabemos con el paso del tiempo lo que puede ocurrir. ¿Qué nos pasa a ti y a mí cuando nos dicen, no toques esto? ¿A poco no te dan más ganas de tocarlo? O sea, cuando queremos recalcar algo más, no, vamos a probar a ver si es cierto que no se puede. Cuando mis hijos estaban pequeños, mi señora les ponía una línea en la cocina para protección de ellos, de que no se metieran, se fueran a quemar o algo. Entonces, ellos ya sabían que no podían pasar esa línea. Y llegaban a veces y se paraban
Sí. Y se te quedan viendo. No me metí. No estoy pasando la línea. O sea, habían entendido, pero iban a acercarse hasta el límite. Es nuestra naturaleza. Si no les hubiéramos dicho que no se metiera por protección a ellos, para cuidarlos, te puedo asegurar que muy probablemente no tendrían necesidad de entrar ni les hubiera llamado atención la línea. Pero, como somos humanos, nada más es cuestión de que nos digan, no hagas esto para que entonces ya se te antoje hacerlo. Y el mundo te vende tu sueño de humo y te dice, no te va a pasar nada. No pasa nada, hombre, tú invéntale poquito más, no vas a afectar. Tú dile a tu hijo que los regalos se los trae el niño Dios. Que se los trae, que en los dientes cuando se le caen, un ratón te los cambia por monedas. Nosotros enseñamos a nuestros hijos en muchos momentos a creerle mentiras. Entonces, cuando llega la verdad, nos cuesta trabajo creerla porque desde nuestros padres, por querer hacerlo mejor, yo no digo que mala onda, por querer hacerlo mejor, nos enseñaron a creerle algunas mentiras. Entonces llegó el momento donde, bueno, ¿qué era verdad, qué era mentira? Pedro está queriendo recalcar que él nos dio a conocer su poder, no con fábulas, y que fue testigo. Dice, pero no otra vez no fuimos. No fue uno, fueron varios. Pedro quiere dejar bien claro que no está dando su opinión, que no te está dando un mensaje bonito. Nos está recordando que él estuvo ahí, que él lo vio y que no fue el único. Ok, ¿no me quieres creer a mí? Ok, pregúntale a Pablo. ¿No le quieres creer a Pablo? Ok, pregúntale a Santiago. O pregúntale a Juan. De hecho, cuando nos habla del poder y la venida, se relaciona mucho con la palabra que el pastor aquí me va a aclarar si me equivoco, pero es parusia, ¿verdad? Es la palabra que habla de ¿qué es? Una aparición, de cuando se transfigura y aparece con Moisés y Elías. Y estando ahí, bueno, para no decirles, ahí está en Mateo 17, que dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aquí algo que quiero recalcar es que ¿quién es el que escribe este evangelio? ¿Y quiénes son los que estuvieron presentes? Pedro, Jacobo y Juan. Pero Mateo, todos lo sabemos, Mateo creía. Y por si no está seguro, bueno, después tienes a Marcos, que es el evangelio de Pedro, como lo quieran llamar, o tienes al mismo Juan dando ese testimonio. Ellos fueron testigos, ellos vieron el poder de Dios. Sabemos que aquí dice que Pedro tomó la palabra y para pronto le dijo a Jesús, Señor, pues está bien padre, vamos haciendo aquí unas casas y aquí que una cabaña para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, para pronto, o sea, Pedro siempre quería él dar algo más. Siempre quería ser el que innovaba, siempre quería ser el que se atrevía. Cuando vino la tempestad fue el primero en que se quiso aventar al agua. Cuando dijo Jesús, no me van a negar, dijo, ¿cómo no? Yo no te voy a negar por nada. Fue el primero. Y cuando estaba Jesús queriendo lavar los pies a los discípulos, dijo, no, a mí no me los lavas. O sea, Pedro siempre quiso añadirle al evangelio. Con el paso del tiempo aprendió y por eso en esta segunda carta se limitó a los hechos, porque tuvo sus coscorrones, que es lo mismo que nos llega a pasar a nosotros. ¿Cuántas veces en el momento que aceptamos por fin a Cristo, que nos
Nos dimos el permiso, porque en muchos momentos creímos que no lo necesitábamos. Creímos que éramos tan buenos que no teníamos necesidad de Él. Viene una situación, nos hace ponernos de rodillas, arrepentirnos, pedirle perdón, volvernos a Él. Empezamos en un primer amor y empezamos a devorarnos la Biblia y no queríamos hacer otra cosa más que eso. Pero después te empezaba a molestar, ¿por qué los demás no lo hacen? Te empezabas a enojar porque tú estabas viviendo en un fervor, en amor, disfrutando de eso y dices, no entiendo a los demás, ¿qué les pasa? ¿Por qué no lo quieren hacer? Y los empezabas a juzgar y los empezabas a criticar porque no lo hacían. Empezabas a caer en el juego, en la debilidad que tenemos todos los hombres, de querer hacer siempre las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, de no esperar a que vengan los tiempos correctos de Dios, de no dejar que Dios sea el que haga el trabajo, que tú y yo nos pongamos en sus manos, le creamos, lo aceptemos, que veamos que es poderoso, que es verdad y que lo dejemos que Él sea quien nos transforme. Pedro lo tuvo que aprender a la mala. Pedro, tienes varios pasajes donde te dice, en el de la lavada de pies, para pronto Jesús lo aplacó y le dijo, sí, pues entonces no tienes parte conmigo. No, entonces no nada más los pies, sino las manos y la cabeza también. Le dijo, no, ¿está limpio? Nada más necesita que le laven los pies. Dice, báñate en tu casa, arregla tus broncas y luego ya te vienes, ¿no? Que después de la negada de Jesús, ¿qué te dice? Que se fue y lloró amargamente. Cuando Jesús se le aparece en la resurrección, que le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, lo hace dudar y hasta la tercera vez que le dice, Señor, pues tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues sí, pero ¿estás seguro de veras? A Pedro, Jesús lo tuvo que dar varias enseñanzas para ubicarlo y para que con el paso del tiempo pudiera llegar a escribir esta verdad. Les dimos a conocer el poder de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino que fuimos testigos oculares, lo vimos, estuvimos ahí presentes. Después de la resurrección, cuando Pedro predica por primera vez que se convierten 3,000 personas, les dice ahí que lo vimos, se nos apareció a los apóstoles, después se les apareció a los del camino de Maús, después se les apareció a más de, ¿qué son? 5,000 o de 500. Bueno, de todas maneras, son muchas, ¿no? Son más de 500 personas o de 5,000 personas se le apareció. ¿No se acuerdan del dato? Bueno, por ahí va. Son 500, ¿no? Se les aparece 500 personas. O sea, testigos había de la verdad. Testigos había de que Jesucristo había reaccionado, había resucitado. Entonces, no es que yo lo vi, lo vimos, somos testigos. Sigue diciendo el versículo 17, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Después de que Pedro había hablado y había dicho, Señor, hacemos las enramadas aquí para ti, en ese momento una voz del cielo le dice, este es mi Hijo, en quien me complazco. Esas mismas palabras fueron las que le dijo que oyó Juan cuando estaba bautizando a Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Dice, una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Y en el versículo 18 sigue diciendo, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro, junto con Santiago, junto con Juan, junto con los apóstoles,
fueron testigos del poder de Dios. Entonces, cuando hablamos en esta carta de segunda de Pedro, cuando empieza, que se presenta Pedro, yo soy Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Yo les invito a que crezcan, a que no nada más lo conozcan, sino a que añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, que vayan creciendo en la fe. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo fui testigo de eso. Sé lo que Dios puede hacer en tu vida. Sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé lo que Dios está haciendo y está cambiando. Y sé lo que puede hacer. Tú y yo somos testigos de esto. El mundo nos quiere vender humo. Nos quiere vender fábulas muy bonitas que nos pueden enseñar muchas cosas, pero que al final no son verdad. Todos los caminos llevan a Dios, no es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por más que te diga, no, es que todas las religiones son buenas, no es cierto. Ninguna religión salva, solo Cristo salva. Solo hay una persona que puede transformar. Pedro lo está avalando y está dando su testimonio. Yo estuve ahí, soy testigo, lo vi, lo viví y se los estoy compartiendo a ustedes. Aquí en este caso, yo fui el que lo hice. Y si no me creen, ahí están los testigos. Lo mismo tiene la palabra. Hay quien lo vio, hay quien lo vivió y nos lo está transmitiendo. Tú y yo vamos a decidir si creemos o no. Sigue diciendo, tenemos la palabra profética más segura, pero eso va a continuar en la siguiente predicación. Eso ya no me toca a mí decirlo, ya me estaban echando ojos de chicho, no te metas en terreno ajeno. Lo que sigue hablando es, lo que quiere decirnos es, tenemos un testimonio. Si lo vemos, fue la presentación de Simón Pedro, añadir, fue el recordatorio, y ahora tú y yo somos testigos del poder de Dios. Tú y yo debemos ser un testimonio de ese poder de Dios. A ti y a mí nos toca hacer una vida sin cambiar nada, sin meter fábulas. Si, oye, es que lo que le voy a decir es muy duro, que se va a ir al infierno si no recibe a Cristo, pues sí, se va a ir al infierno. ¿Va a vivir una vida separada de Dios? Pues sí. No podemos hacer nada, o sea, eso no lo establecí yo, no lo estableciste tú, lo estableció Dios. Son las reglas de Dios. Él así lo puso. Nos acerca la salvación a todos. Nos da la oportunidad, nos dice, yo me acerco hasta la puerta y llamo. Nos dice, yo te puedo transformar, yo pagué por tus pecados en la cruz, yo te puedo hacer una nueva persona. Bueno, yo no, Jesús. De ti depende si le crees o no. Tú y yo debemos ser ese testimonio. Si en verdad le creemos, pues entonces debemos ser ese testimonio. Y como nos va a explicar el pastor la próxima semana, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la mayor certeza de que lo que está escrito es verdad. Por eso hay que conocer esa palabra. ¿Qué hemos aprendido? Que primero hay paso para llegar a ser un siervo del Señor, un siervo con la fe, para poder integrarnos paso a paso, que no te diga mucho. Todos tenemos que pasar esos pasos para llegar al amor verdadero. Y uno se va dando cuenta, como ahorita me di cuenta en qué pasos estoy, en un paso, y que me va muchísimo para llegar a eso. Entonces, pero me di cuenta que son pasos y a veces se desespera uno. En lo personal yo he sido desesperado porque he escuchado yo
testimonios que dicen que toman de la noche a la mañana, pues el Señor nos dio una revelación, ¿no? Pues, y lo de otros que suele ser uno de ellos. Pero no, cada quien vive su propio paso. Su proceso. Entonces, ahí habla de pasos, la fe de cada uno, y yo creo que ahorita cada uno de nosotros nos dimos cuenta dónde estamos. ¿Dónde estamos? Todavía lo que nos toca. Así es. Y entender que eso nos lleva a tener paciencia. Sí. Sí, son muchas de las fábulas cristianas que nos enseñan, ¿no? De que de un día para otro cambia todo. No, a lo mejor tendrá ciertos detalles que a lo mejor sí cambiaron ese día, pero van a seguir apareciendo. Algo que es impresionante, así como lo dices, es que son pasos y que cada día se puede ir aprendiendo más. En una ocasión leía que nada más de Juan 3:16 existen más de 2000 predicaciones diferentes. Y es un pasaje que nosotros creemos que ya sabemos. Que si nada más de ese pasaje hay más de 2000 enseñanzas, imagínate de toda la Biblia. Y a veces decimos, no, yo ya la conozco, ¿verdad? Cuando conocemos una raspadita, bueno, sabemos que conocemos la portada y la parte final, no sé acaso. Nos hace falta muchísimo por conocer, y lo padre y lo grandioso de Dios es que no nos deja estancarnos, sino cada vez nos lleva a crecer y a crecer y a crecer, y tenemos mucho material para hacerlo. ¿Algo más? Estaba pensando en la importancia que tienen los testigos. Porque yo puedo decir que yo podría comprar una pelotita como esta. ¿Como esta? Buscar un color rojo, no sé qué color, sí. Y todo eso, y ponerle lo mismo que dice ahí. Sí. Pero yo no tengo testigos de eso. Entonces, la importancia que tiene el tener testigos de esa situación. Igual para la vida cristiana, yo puedo decir que soy cristiano, pero ¿quién lo testifica? Debo de tener testigos de mi conversión. De mi vida. Sí. De mi vida, de que sí, yo era antes así, ahora soy diferente. En última instancia ya sabemos que ser hijo de Dios, pues es algo muy personal, íntimo con el Señor. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que soy hijo de Dios. Y al final de cuentas, delante de la presencia del Señor, lo que el Señor va a buscar es si mi corazón, si en mi vida he creído en Jesucristo, no tanto si tengo apoyo, ¿verdad? De que digan, no, sí es, ¿no? Eso es personal en ese punto, pero mientras tanto, los testigos son importantes. Son muy importantes. Son tan importantes que en México cualquier contrato para que tenga validez debe ir acompañado de 2 testigos mínimo. Yo había puesto aquí algo de lo que estuvimos viendo hoy. Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Tú y yo tenemos la seguridad en lo que creemos que es verdad. Tenemos el fundamento de lo que creemos. Y no seguimos fábulas. Ojalá y todos lleguemos al punto donde dejemos de seguir fábulas cristianas y nos enfoquemos en seguir la verdad del Evangelio.